Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, continuamos con la clase de comunicaciones digitales, la clase número 5, ¿sí? En este caso, en la primera parte de la clase, vamos a terminar con el modelo vectorial. En este caso, vamos a ver el modelo vectorial del canal AWGN, ahora en banda base, ¿sí? Bueno. El modelo en banda base tenemos que la señal RLDT, ¿sí? Es la señal modulada en banda base más el ruido AWGN en banda base, ¿sí? Y el ruido lo consideramos, ¿no? Ruido gaussiano de banda limitada, ¿sí? Porque asumimos que siempre el receptor va a tener un cierto ancho de banda, ¿sí? Limitado. Entonces ese es el ancho de banda que vamos a considerar para nuestro ruido, ¿sí? Va a ser plano, pero entre menos W y W y de valor 2N0, ¿sí? Bueno, como ya habíamos asumido, la señal SM de L, o sea, la señal en banda base, también es una señal de banda limitada, ¿sí? Entonces voy a necesitar una base ortonormal de banda limitada para poder describir a este conjunto de señales de manera adecuada, ¿sí? Em, entonces los coeficientes el conjunto de señales a transmitir en una determinada bond, ¿sí? De dimensión n, los vamos a agrupar en un vector SM de L, ¿sí? L de low pass, y este vector en general es un vector complejo, ¿sí? Las funciones base son las funciones de base que corresponden a las señales de banda base, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de QAM, ¿sí? Vimos que el pulso formador era real y por lo tanto en ese caso n sería 1, pero sí, n sería 1 y el símbolo, ¿sí? Sería un escalar en ese caso, pero complejo, ¿sí? O sea, dos dimensiones reales. Entonces lo que nos queda por describir es el ruido, cómo se descompone el ruido en las funciones base, ¿sí? Entonces sabemos que va a ser gaussiano, ¿sí? Porque justamente las componentes, o sea, las variables aleatorias que resulten de la proyección del proceso complejo en cada una de las funciones base, eh, justamente está dado por un producto escalar, ¿sí? Entonces sabemos que esta operación es lineal, ¿sí? Y entonces se va a preservar la gaussianidad de este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, sabiendo que es gaussiano, tenemos que calcular media y covarianza, ¿sí? La media es fácil de calcular, ¿sí? La media de esta variable aleatoria es simplemente la esperanza de este producto interno, ¿sí? N sub k L. Eh, y bueno, nuevamente se puede intercambiar la integral con la esperanza. Esta es una señal determinística, me queda la esperanza de esto que es nula y por lo tanto la media de esta variable aleatoria va a ser nula, ¿sí? Por otro lado, la covarianza, ¿sí? De dos coeficientes, n sub k l y ni l, ¿sí? Dos variables aleatorias. Dado que la media de cualquiera de esas variables es nula, entonces me queda directamente la correlación, ¿sí? Y la correlación la puedo expresar mediante esta integral doble, ¿sí? Ya metiendo adentro de de las integrales el operador de esperanza, ¿sí? De la misma manera que lo habíamos calculado anteriormente, en la clase anterior. Bueno.
Entonces, esta esperanza no es otra cosa que la función de autocorrelación del proceso de ruido complejo en tau menos t. ¿Sí? Entonces, esta integral doble, que tenemos integral en t y en tau, ¿sí? Si primero integramos en t, ¿sí? Nos va a quedar una función de tau, simplemente, ¿sí? Y esa función de tau va a ser, ¿no?, como pueden observar de esta integral, el producto de convolución entre Rn de L y la función base k'ésima, ¿sí? Entonces, hago este reemplazo para que sea más sencillo aplicar el siguiente, ¿sí? Entonces, esta integral va a ser una integral en tau, ¿sí? Y utilizando la identidad de Parseval, ¿sí? O sea que básicamente esta integral en el tiempo se puede expresar como esta integral en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Donde f de f es la transformada de Fourier de esta f de tau, ¿sí? Y donde phi de i, phi sub i de f es la transformada de Fourier de esta función base, ¿sí? Entonces, si reemplazamos quién es f de f, nos damos cuenta que es el producto, ¿sí?, en el dominio de la frecuencia de la densidad espectral de potencia, ¿sí?, dado que es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, y la transformada de Fourier de la k'ésima función base, ¿sí? Entonces, asumiendo que esta es de banda limitada menos WW y constante 2N0, ¿sí?, como asumimos que es ruido blanco de banda limitada, entonces nos queda directamente, en vez de integral de menos a más, de menos a más infinito, nos queda la integral de menos a W. ¿Sí? Entonces nos queda esta integral, o sea, 2N0 lo puedo sacar para afuera. Y fíjense, acá me queda la integral de menos W de esta función base, pero como estas son de banda limitada, ¿sí?, yo puedo extender esta integral de menos a más infinito, ya que voy a estar integrando 0, ¿sí?, por fuera de este soporte, ¿sí? Entonces claramente puedo hacer esta extensión. Y esta extensión la hago para que sea evidente que esto de acá es el producto interno entre esta función base y esta otra función base, ¿sí? Entonces, observando eso, ¿sí?, esta integral me va a dar nuevamente la delta de Kronecker en KI, o sea que va a ser 2N0, ¿sí?, cuando K e I sean iguales, y 0 en cualquier otro caso. Bueno, entonces nos da que la covarianza, ¿sí?, es directamente 2N0 delta KI. Bueno, entonces cada una de las componentes está descrita por esta media y esta covarianza, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero determinar la estadística de este vector n sub l, ¿sí?, de n componentes, o sea, cada una de las componentes correspondientes a cada una de las dimensiones de la BON en banda base, bueno, habíamos dicho, va a tener distribución gaussiana, va a ser de media vector 0 y de matriz de covarianza 2n0, la identidad de dimensión n, ¿sí? Y este de acá le agregamos que es circular normal, ¿sí?, porque es un vector gaussiano pero complejo, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien a qué se refiere esta propiedad de circularidad. Bueno, la distribución de una variable aleatoria compleja, sí, tiene algunos detalles que escapan la materia. Se podría ver, pero nos seríamos un poco de tema. Tal vez lo hayan visto en estocásticos, y si no, pueden buscar en cualquier libro de probabilidad que trate de este tema. Bueno, en este caso particular,
en el que n sub L vector, ¿sí?, es circular gaussiano, ¿sí?, la función de densidad de probabilidad tiene esta expresión, ¿sí? Es básicamente la misma expresión que para el caso real, pero en vez de poner transpuesta, ¿sí?, acá pongo transpuesto conjugado, o sea que ese es el operador hermítico H, ¿sí?, que lo llamamos. ¿Sí? Acá está la matriz de covarianza, ¿sí?, como aparece en el caso real, ¿sí?, y acá está nuevamente el vector, o sea que es la misma forma cuadrática, y esto este vector no tiene restado nada porque la media es justamente 0, ¿sí? Y lo que cambia es el factor de proporcionalidad, ¿sí?, en el denominador, para normalizar esta función de densidad de probabilidad y que integre a 1. Ese factor queda pi a la n, ¿sí?, y acá el determinante de la matriz de covarianza, y sin el a la 1 medio, ¿sí? O sea, como que este sobre 2 y este 1 medio desaparecen en el caso complejo, ¿sí? Bueno, simplificando esta operación, bueno, tenemos esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que íbamos a aclarar el tema de la circularidad. Bueno, es un vector complejo gaussiano y circularmente simétrico, así se dice, ¿sí? Si tenemos que la distribución de NL y de E a la J tita por NDL, ¿sí?, es la misma para todo tita determinístico, ¿sí?, sin importar el tita. O sea, si yo tengo que la distribución de este vector y de este vector es la misma, entonces, bueno, se trata de un vector circularmente simétrico, ¿no? ¿Por qué circularmente simétrico? Bueno, claramente porque en operaciones complejas, multiplicar por la exponencial e a la j phi, ¿sí?, es básicamente introducir una rotación en el plano complejo, ¿sí? Entonces, si la distribución es independiente, entonces quiere decir que tiene una cierta simetría, ¿sí?, respecto de esta rotación. Bueno, entonces otras propiedades que se pueden determinar, ¿sí?, claramente, es que, bueno, las componentes del vector, ¿sí?, NL son independientes e idénticamente distribuidas. Independientes porque, bueno, es una distribución gaussiana y además la matriz es diagonal, ¿sí? Y además idénticamente distribuidas porque todos tienen media 0 y porque todas las componentes tienen varianza 2n0. ¿Sí? Bueno, después cada una de las componentes se puede expresar a través de suma de dos variables aleatorias gaussianas reales e independientes, ¿sí? Esta es una variable aleatoria real gaussiana, esta es otra. Estas dos son independientes, como lo indica acá, y además la distribución de estas dos es normal 0 y n0 sobre 2. O sea que la varianza de cada una de ellas es la mitad de la varianza de la variable aleatoria compleja, ¿sí? Eso se puede demostrar fácilmente, ¿sí? Bueno, finalmente el modelo vectorial de la señal recibida en banda base es, bueno, RL igual la suma del símbolo más el vector de ruido con esta estadística, ¿sí?, de arriba. Bueno, y es equivalente al modelo en tiempo continuo a los efectos de detectar SMLT, ¿sí? Esto es la aclaración del teorema de relevancia, ¿sí?, de que no hace falta reconstruir el proceso en tiempo continuo si yo quiero solamente detectar qué símbolo fue transmitido, ¿sí? Bueno, entonces, de modulación más detección de una modulación lineal, ¿sí? Este caso lo vamos a estudiar
muy detalladamente más adelante en la materia, entonces es conveniente que lo miremos un poco más en detalle ahora. Bueno, entonces, si tengo una modulación lineal, quiere decir que la señal en banda base la puedo expresar como un número complejo, ¿sí?, por el pulso formador más el proceso de ruido, ¿sí? El número complejo no es otra cosa que el símbolo, ¿sí?, sea una PAM, una QAM, una PSK, las modulaciones lineales que vimos nosotros, ¿sí? AM en general va a ser un número complejo, pero en el caso de PAM, por ejemplo, en doble banda lateral va a ser real, ¿sí? En los otros dos casos va a ser complejo, ¿sí? Y bueno, GDT es en el caso de, digamos, doble banda lateral PAM, QAM y PSK puede ser real. En el caso de banda lateral única PAM, ahí se recuerdan, esto necesariamente tiene que ser complejo, ¿sí? Bueno, entonces esta señal, ¿sí?, la puedo expresar como componente en fase más componente en cuadratura, ¿sí? O sea, la parte real y la parte imaginaria. Bueno, entonces, ¿cómo me queda el símbolo escalar en este caso? Bueno, me queda raíz de eje por AM más la componente de ruido, ¿sí? ¿Por qué esto? Bueno, fíjense, la variable lateral, si este es mi señal, ¿sí?, entonces mi función base no va a ser otra cosa que g de t normalizado, ¿sí? Y la normalización es con la raíz de la energía, ¿sí? Entonces, después AM por g de t me va a quedar, si multiplico acá AM y AM, entonces este lo paso para allá, me va a quedar AM raíz de g, que es esto que tengo, y multiplicado por la función base, ¿sí? Entonces el coeficiente que acompaña a la función base es este de acá, y por lo tanto este es el símbolo en banda base. ¿Está bien? Entonces, bueno, este es el modelo escalar, ¿sí?, que me queda en el espacio de señales. Bueno, la señal RL en banda base se obtiene a través del demodulador IQ, ¿sí?, lo que habíamos visto en la clase 2. O sea que a partir de la señal real RDT obtengo, y pasándola por el demodulador IQ, obtengo la componente en fase y la componente en cuadratura, ¿sí?, esta señal, como salidas del demodulador. Bueno, y después vimos que a eso le puedo aplicar el filtro adaptado seguido de un muestreador, ¿sí?, para obtener justamente la componente en fase y la componente en cuadratura, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que entra al detector, y el detector me dice cuál va a ser el símbolo detectado, ¿sí?, M sombrero. Entonces, observemos lo siguiente. Como tengo que RI, o sea, RI convolución esto, ¿sí?, y finalmente para recrear el símbolo en banda base voy a tener que hacer esta suma, ¿sí? Entonces, fíjense, esa suma no es otra cosa que esta señal más J esta señal, ¿sí? Bueno, esta señal, ¿sí?, se puede expresar de esta manera. O sea, puedo sacar factor común el producto de convolución, ¿sí?, claramente, por linealidad del mismo. Por lo tanto, tenemos que el demodulador, ¿sí?, si yo asumo que me saca la señal en banda base directamente, bueno, es pasado a través de el filtro adaptado, necesito uno solamente, ¿sí?, en vez de procesar las componentes en fase de cuadratura por separado, proceso todo junto, ¿sí?, muestreo, y entonces tengo el símbolo complejo que es el que entra al detector y se obtiene la decisión, ¿sí? Una aclaración es que si en el caso que phi de L sea compleja, entonces acá
tengo que poner el complejo también. ¿Esto de dónde sale? Bueno, sale de cómo uno tiene que realizar el producto interno cuando las señales son complejas. ¿Sí? El producto interno entre esta y esta señal, ¿sí? Phi de L, ¿sí? Recuerdan que tengo que conjugar el segundo factor, la segunda función. Entonces, teniendo esa precaución, entonces esto es general. ¿Sí? Entonces, la idea es, primero de módulo, ¿sí? Es decir, paso la señal de banda pasante a banda base, ¿sí? O sea, paso de una señal de radiofrecuencia a una señal con un ancho de banda más estrecho y en las inmediaciones de la frecuencia cero, ¿sí? O sea, una señal de banda base. Y luego, o sea, esto de acá, esto con este muestrador me realiza la proyección, ¿sí? De esta señal en esta función base, ¿sí? Y luego, bueno, se produce la detección, ¿sí? Luego el demodulador se trabaja con señales de ancho de banda W, ¿sí? O sea, esta es la única parte que tiene que soportar digamos, altas frecuencias, frecuencias del orden del gigahertz, ¿sí? En algunos casos, como para, digamos, y el diseño de la electrónica en general requiere ciertos cuidados, no es lo mismo que trabajar con señales de banda base, entonces la complejidad de la electrónica va a estar dada en esta parte, ¿sí? A partir de la demodulación, bueno, uno ya va a tener señales de ancho de banda menores y entonces ahí la electrónica se simplifica, ¿sí? Entonces, estas señales de ancho de banda W van a requerir un conversor analógico digital de menor ancho de banda, ¿sí? O sea, menor costo, si es que digitalizo la señal. Y eso va a ser típicamente el caso, ¿sí? Entonces, esa es la idea. La idea es hacer un muestreo, ¿sí? De una señal del menor ancho de banda posible, ¿sí? Y ese va a ser el ancho de banda W. Bueno, y acá la observación es un detalle. Bueno, la frecuencia de muestreo del conversor analógico digital podría ser la misma, ¿sí? Entre comillas, para señales de banda pasante o banda base si uso un muestreo de señal pasabanda adecuadamente, ¿sí? Esto quiere decir que muchas veces puedo, si una señal es de banda pasante, ¿sí? Puedo realizar un muestreo pasabanda, ¿sí? Tal que evite aliasing en función de diseñar adecuadamente ese muestreo y que justamente no haya aliasing, no haya superposición o superposición de los espectros, ¿sí? En ese proceso de muestreo, ¿sí? Pero bueno, ese es un detalle. Bueno, entonces, ¿cómo finalmente nos queda la detección en banda base? ¿Sí? O sea, ya tengo las señales, o sea, acá en el caso de modulaciones lineales voy a tener un escalar, ¿sí? Complejo. Entonces, ¿cómo diseño el detector para este número complejo o para un vector complejo en general? ¿Sí? Como para no tener que, digamos, ir y considerar el caso en banda pasante. ¿Bien? Entonces, bueno, es sencillo porque uno puede utilizar esta igualdad de los productos internos, ¿sí? De las señales en banda pasante y en banda base, ¿sí? ¿Recuerdan esta identidad? Simplemente hay que tomar un medio de la parte real del producto de las señales en banda base para obtener el producto interno en banda pasante, ¿sí? Y había que recordar que la energía de la señal en banda pasante es un medio de la energía de la señal en banda base, ¿sí? Bueno, entonces la regla óptima de decisión MAP
para el caso de señales reales, ¿sí? O sea, señales en banda pasante, perdón, nos quedaba esta regla, ¿sí? Tenía que hacer este producto interior entre el símbolo recibido y el enésimo símbolo de la constelación y sumarle esta constante de bias o bias, ¿sí? Que era tenía este término, esta era la probabilidad a priori, esta es la densidad espectral de potencia del proceso y de ruido, y bueno, esta es la norma o la energía del símbolo dividido 2. Bueno, entonces este producto interno, ¿sí? Es equivalente a este producto interno, ¿sí? Por la preservación del producto interno entre el espacio de señales y el espacio de señales analógicas, ¿sí? Y entonces, este producto interno lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, y este producto interno nuevamente lo puedo realizar en el espacio de coordenadas, ¿sí? Entonces, reemplazo este producto interno por un medio de la parte real de este producto interno, ¿sí? Y este término de bias me queda exactamente el mismo, simplemente reemplazo con esta fórmula acá y me queda un cuarto, ¿sí? Bueno, eh, entonces si multiplico todo por 2 me queda esta parte real, el producto interno en Cn es eh, poner como fila el vector columna, ¿sí? y conjugarlo, o sea que es RL hermítico por el vector ¿sí? del símbolo, y bueno, me queda este término y este término, ¿no? Al multiplicar por 2. Entonces, una observación es, ¿sí? Acá está la parte real, ¿sí? De este producto, ¿sí? Esto recuérdenlo, después vamos a hacer un comentario, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que nos faltaba para terminar de tener, digamos, el modelo en banda base, ¿sí? Y cómo realizar la detección, ¿sí? De un vector complejo. Bueno, a continuación vamos a ver temas de probabilidad de error, ¿sí? Este video lo cortamos acá y retomamos.